Tenemos el aporte de Mauro Fontella, que nos habla de dos 25 de mayo, del 25 de mayo de 1810. Él es historiador, así que profundiza ese tema, nos manda una clase de historia, y después tenemos 3 minutos más, o 2 minutos más, sobre el 25 de mayo de 1973, que fue muy importante, muy importante. Bueno, pasamos a escuchar los audios que envía Mauro Fontella. Buenas tardes a todos y todas los oyentes de Todos los Fuegos. El día de hoy vamos a estar realizando una breve columna acerca de la efeméride que sucedió el sábado, que fue el 25 de mayo. 25 de mayo, día de la conformación del primer gobierno patrio de nuestras tierras, día en que se desplazó a las autoridades coloniales y comenzó un proceso que va a finalizar en la independencia 6 años después, el 9 de julio de 1816. Hay algo que tenemos que de alguna manera tener en claro, y es que la Revolución de Mayo es un proceso dialéctico que tiene sus contradicciones, que tiene sus marchas y contramarchas, como los distintos procesos revolucionarios, y que va a ir desarrollándose, digamos, en torno a los distintos acontecimientos que se van dando en América, pero también en Europa. Tenemos que destacar que en un principio vamos a hacer una especie de desarrollo histórico muy breve para quien no conoce acerca de la temática, para que entienda un poco el contexto. Pero después la idea es un poco explicar, digamos, cuál es el debate historiográfico entre los distintos historiadores que hacen a la historiografía nacional, sobre todo para poder pensar este hecho, ¿no?, que denominamos Revolución de Mayo. Bueno, lo que tiene que saber... Lo que se tiene que conocer en general, digamos, o algunos de los elementos que son importantes para entender este proceso, tienen que ver con, bueno, cuál era la situación internacional, ¿no? Sabemos que la situación internacional a principios del siglo XIX era una situación bastante convulsionada, porque venimos de procesos bastante cargados de transformación, es decir, estamos hablando de la Revolución Francesa que se impuso ante la monarquía absoluta, ¿sí?, y que va a traer una nueva clase social dominante. Estamos hablando de la burguesía, pero también va a traer con ella, esta nueva clase social, toda una nueva puesta en escena de un nuevo régimen y de un nuevo modo de producción. Es decir, el triunfo o la consolidación de la burguesía como clase dominante, de alguna manera va a traer aparejado el desarrollo del capitalismo, ¿no?, como modo de producción, como forma de organización del trabajo. Y en ese sentido, hacia fines del siglo XVIII vamos a tener varios procesos muy interesantes, como el mencionado, pero también vamos a tener la independencia americana, ¿no?, la independencia norteamericana, que va a poner en cuestión también el tipo de dominación colonial. En Buenos Aires, viniendo más, digamos, a la situación americana, tenemos que recordar que hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la actual Argentina era parte del conocido Virreinato del Río de la Plata, que era una organización administrativa, no solo Argentina, digamos. Recordemos que desde nuestras tierras hasta México éramos parte del Imperio Español, y ese Imperio Español, con el triunfo de la dinastía Borbona, lo que va a hacer, o mejor dicho, de la dinastía de los Borbones, lo que va a hacer es realizar un conjunto de reformas administrativas, digamos, tanto políticas como religiosas como militares, que de alguna manera van a transformar el vínculo de la élite, digamos, de la élite criolla con la propia metrópoli. Y bueno,
Claro, en ese sentido va a aparecer esta idea de virreinato del Río de la Plata, ¿no? Como una unidad administrativa, cuyo objetivo va a ser de alguna manera estrechar aún más los lazos entre España y sus colonias. Es decir, ¿qué va a intentar hacer España durante este contexto? Garantizarse que el excedente llegue a la corona española y que no se lo queden acá las élites dominantes, porque va a haber una tensión constante entre las élites que se quedan con gran parte del excedente y los funcionarios españoles que necesitan que ese excedente llegue a la metrópoli. Entonces, entramos, digamos, en un siglo XIX bastante convulsionado a nivel mundial, a nivel regional también a fines del siglo XVIII vamos a tener la revolución haitiana, que va a ser una revolución fundamentalmente de esclavos, una de las revoluciones más plebeyas, digamos, que van a existir en América. Y hacia 1806, 1807, Buenos Aires va a estar convulsionada por las dos invasiones inglesas. ¿Qué van a generar las invasiones inglesas? Bueno, van a generar la sensación de que España no puede defender sus colonias, ¿sí? Recordemos que el héroe de las invasiones inglesas va a ser Santiago de Liniers, digamos, cuyo origen era francés, y va a ser, digamos, van a ser las milicias populares, el pueblo en armas, los ejércitos que se vayan formando acá, los que defiendan la ciudad, y van a ser quienes derroten a la primera y segunda invasión británica. ¿Qué va a generar esto? Bueno, va a generar una nueva situación política, porque de alguna manera esta ley criolla va a entender que España no puede garantizar, digamos, el control de sus colonias, y por otro lado va a generar un desprestigio muy fuerte en la máxima autoridad colonial, que va a ser el virrey Sobremonte en ese momento, porque siendo el protocolo monárquico, digamos, siendo el protocolo real, el virrey Liniers va a agarrar el tesoro real y va a huir. Lo que pasa es que esta situación le va a traer mucho conflicto, porque, claro, va a generar un desprestigio muy fuerte ante la población, que la máxima autoridad, en vez de quedarse a defender la ciudad, huya. Entonces, bueno, Revolución Francesa, invasiones inglesas. En 1808 Napoleón va a invadir Portugal y España, va a meter preso al rey Fernando VII y a su padre también, lo que va a generar, digamos, la pregunta de quién gobierna y para quién. En España se van a formar juntas de gobierno, digamos, en nombre del rey depuesto, en nombre de Fernando VII, que se van a replicar en toda América. Lo que va a suceder en Buenos Aires en particular va a ser que a principios, digamos, de 1810, va a llegar la noticia, en mayo mejor dicho, va a llegar la noticia de que la única junta que aún representaba al rey Fernando VII, que estamos hablando del Consejo de Regencia, cayó, y que Napoleón prácticamente ya no tiene oposición en España. Es decir que Carlos Bonaparte, su hermano, gobierna el reino español. La llegada de esa noticia a América alrededor del 13 de mayo, bueno, claro, va a generar, digamos, la necesidad de la llamada del Cabildo Abierto. Y acá es donde se va a desarrollar, digamos, toda esta tensión de la llamada Semana de Mayo, porque cuando el virrey, digamos, llame al Cabildo Abierto, lo va a hacer con la intención de continuar en el poder. Recordemos que la participación al Cabildo Abierto, digamos, era una participación bastante elitista, digamos, era más bien el sector estanciero, comerciante, propietario el que participaba. Hacia el siglo XIX, ser un vecino de la ciudad implicaba varias cosas, implicaba ser propietario de armas, de caballos. Más o menos se calcula que entre los 44.000 habitantes de Buenos Aires para 1810, quienes pueden participar de adentro del Cabildo van a ser 450, que se hacen presente en él son 251 más o menos. Pero acá es donde, digamos, los historiadores entramos en controversia. Y bueno, ¿y por qué? Porque acá lo que se empieza a discutir es, bueno, ¿qué rol
cumplen las masas en toda esta situación. Porque de alguna manera las invasiones inglesas van a generar esta politización de las milicias y también esta idea de que existe un pueblo en armas, y bueno, es ese pueblo plebeyo que participa de la defensa de la ciudad de Buenos Aires y que también va a estar, no va a estar adentro del Cabildo, va a estar afuera, pero va a participar. Y un ejemplo de ello lo podemos comprobar en la legión que comandaba French Beruti, la Infernal, ¿no? Compuesta por fundamentalmente gente plebeya, o por ejemplo los distintos ejércitos, digamos, que se van a ir conformando y que también van a estar compuestos por los plebeyos. La discusión entre los historiadores va a ser, bueno, ¿qué realmente, cuáles son los intereses que se ponen en juego esos días de mayo, digamos? Y nosotros, de alguna manera, tenemos que comprender que el 25 de mayo, el 24 se forma una primera junta, pero que tiene al mando al virrey, y el 25 justamente es la respuesta a eso, es la conformación, es la presión popular en las calles que logra, digamos, que se conforme esta primera junta. Ahora, aquí el 25 de mayo todavía no hablamos de una independencia, porque inclusive el acta se firma el nombre de Fernando VII. Estamos hablando de nuestra primera junta de gobierno. Una primera junta que va a tener algunas características particulares, como por ejemplo, va a ser, digamos, una primera junta que lo que se va a disputar fundamentalmente es el control del Estado con las autoridades coloniales. También en esta misma fecha, pero adelantándonos muchos años, no podemos dejar de hablar de la conmemoración de aquel 25 de mayo, de otro 25 de mayo muy célebre para nosotros, porque la verdad que para nosotros es una fecha muy célebre, y estamos refiriéndonos al 25 de mayo del 73, cuando la movilización popular, más de 50.000 personas, lograron arrancar a los presos políticos de las cárceles, de distintas cárceles del país, por ejemplo de la cárcel de Devoto, ¿no? Y fundamentalmente proceso encabezado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y, bueno, otras organizaciones políticas como el Partido Comunista, Montoneros, OCPO, que de alguna manera mostraron la algarabía popular y la necesidad de este pueblo de liberar a sus combatientes y volverlos, digamos, a ponerlos a disposición de la lucha. El Devotazo fue y será una jornada histórica que reivindicamos y que muestra, digamos, cómo la participación popular consciente puede lograr, digamos, que el conjunto de la vanguardia sea liberada sin la necesidad de esperar ningún decreto y puesta a disposición nuevamente de la lucha. Bueno, un poco con estos audios queríamos poner en debate la situación que hay con respecto a la Revolución de Mayo y también reivindicar, digamos, el papel de nuestro pueblo en aquellas jornadas de 1973. Gracias por escucharme, aquí les habló Mauro Fontenla y esperamos que les haya gustado este informe sobre la efeméride 25 de mayo y pueblo.